La vida de Agustín de Iturbide, entre la gloria, la ambición y la tragedia. El eco de la historia suele resonar con nombres que se escriben en letras de grandeza, pero que también cargan la pesada sombra de la contradicción. En México, uno de esos nombres que despierta pasiones encontradas es el de Agustín de Iturbide, un hombre que nació en medio de los privilegios de la sociedad criolla, que supo ganarse un lugar en la guerra, que fue héroe y emperador, pero también traidor y villano para muchos. Su vida no puede resumirse en la simple exaltación o condena, pues está tejida de luces y sombras que aún hoy nos invitan a reflexionar sobre el poder, la ambición y la fragilidad de la gloria humana. Agustín de Iturbide nació en la ciudad de Valladolid, hoy Morelia, el día 27 de septiembre del año 1783, en el seno de una familia criolla acomodada. Su padre, don José Joaquín de Iturbide, era un acaudalado comerciante español originario de Vizcaya, mientras que su madre, doña María Josefa de Aramburu, descendía de familias distinguidas que habían llegado a la Nueva España desde la lejana Navarra. Desde su nacimiento, Agustín estuvo rodeado de un ambiente de privilegio, educación y estricta formación religiosa, factores que marcarían su carácter. No era un niño del pueblo que se levantara desde abajo, sino un criollo que creció bajo la disciplina, el honor y la conciencia de pertenecer a una clase que se consideraba intermedia entre los peninsulares nacidos en España y los mestizos o indígenas que sufrían la desigualdad del virreinato. En su infancia, Iturbide mostró cualidades que lo diferenciaban de otros. No era particularmente brillante en los estudios, pero sí poseía una inteligencia práctica y una disciplina férrea. Su temperamento fuerte, su orgullo y su capacidad de liderazgo natural ya se percibían en la forma en que imponía su presencia en los juegos y disputas infantiles. El entorno familiar lo formó en la obediencia a la religión católica y en el respeto a la autoridad. Pero también le inculcó la noción de que los criollos, aunque ricos e influyentes, estaban marginados del acceso a los altos cargos del gobierno, reservados para los peninsulares. Esa herida social marcaría a muchos criollos de su generación, y en Agustín sembraría el germen de la ambición. Al llegar a la juventud, sus inclinaciones militares lo llevaron a enrolarse en las milicias locales. Desde el inicio, mostró un instinto notable para la estrategia y una disciplina que lo distinguía de los demás. La milicia le permitió desarrollar no solo su capacidad de mando, sino también su reputación de hombre fuerte, firme y a veces despiadado. Cuando estalló la primera insurrección encabezada por Miguel Hidalgo en 1810, Agustín de Iturbide ya estaba preparado para entrar en acción. En aquel entonces, lejos de unirse al grito insurgente, eligió luchar en defensa del orden virreinal, porque un criollo como él, que sufría las mismas restricciones que otros hombres de su clase, decidió combatir a Hidalgo y a Morelos en lugar de unirse a ellos. La respuesta no es simple. Por un lado estaba su convicción de que la violencia desatada por los insurgentes era peligrosa y que la turba, sin preparación ni disciplina, amenazaba con llevar a la Nueva España al caos. Iturbide era un hombre de orden, profundamente católico, y veía en las revueltas un atentado contra la fe y contra la estructura social que garantizaba estabilidad. Por otro lado, no se puede negar que también veía en la defensa del virreinato una oportunidad para destacar, ganar prestigio y escalar posiciones dentro de la milicia realista. Durante varios años combatió contra los insurgentes, mostrándose implacable. Su nombre se ganó fama en los campos de batalla por su dureza y por su capacidad para organizar tropas. Fue acusado de excesos, de abusos contra la población civil y de enriquecerse durante la guerra. Estas acusaciones, que lo acompañaron toda su vida, muestran el lado oscuro de un hombre que no dudaba en usar todos los medios a su alcance para imponerse. Sin embargo, el tiempo y la política
fueron cambiando el rumbo. Mientras España se debilitaba con las guerras napoleónicas y el poder en la península se tambaleaba, en la Nueva España los movimientos insurgentes resistían, aunque divididos. La década de guerra no había logrado resolver el destino de la colonia. Fue en este contexto donde Agustín de Iturbide supo leer la oportunidad. El cambio comenzó a gestarse en 1820, cuando el liberalismo triunfó en España, y la Constitución de Cádiz volvió a ponerse en vigor para muchos en la Nueva España, incluidos los criollos. Esto representaba una amenaza, pues significaba mayor control de la metrópoli y menos autonomía para las élites locales. Iturbide, quien había combatido a los insurgentes, comprendió que había llegado el momento de replantear su papel. Ya no se trataba solo de defender al virreinato, sino de asegurar un futuro en el que los criollos pudieran tener poder y conservar el orden social. Así nació el Plan de Iguala, en 1821, una propuesta que combinaba lo mejor de ambos mundos: independencia de México, bajo una monarquía moderada, unidad entre españoles y criollos, y preservación de la religión católica como pilar fundamental. Este plan fue magistral en su concepción, porque lograba atraer a muchos insurgentes cansados de la guerra, a criollos deseosos de poder y a realistas que temían perderlo todo. El llamado Ejército Trigarante, encabezado por Iturbide, consumó la independencia de México en septiembre de aquel año. El recibimiento fue apoteósico. Agustín de Iturbide entró en la Ciudad de México como libertador. El pueblo lo aclamaba, la nobleza lo celebraba, y su nombre se grababa como el del hombre que había logrado lo que Hidalgo y Morelos no pudieron en la consumación de la independencia. Pero en ese mismo triunfo germinaba la semilla de la ambición. El pueblo, que en un inicio lo veía como libertador, pronto comenzó a aclamarlo como emperador, y él, lejos de rechazar tal idea, la alimentó. En 1822 fue coronado como Agustín y emperador de México. La escena parecía salida de un sueño. En el primer imperio mexicano nacía bajo el mando de un criollo que había pasado de perseguir insurgentes a convertirse en símbolo de independencia. Pero lo que comenzó con gloria pronto se transformó en tragedia. Gobernar un país recién nacido, con profundas divisiones sociales, con intereses encontrados entre militares, clero, comerciantes y campesinos, no era tarea sencilla. La arrogancia y el deseo de control absoluto de Iturbide lo llevaron a cometer errores que lo enemistaron con muchos. Disolvió el Congreso, reprimió a opositores y se rodeó de aduladores. El héroe libertador se convirtió en un monarca cuestionado. En la caída fue rápida. Apenas un año después de su coronación, en 1823, la oposición se levantó. Los antiguos aliados lo abandonaron, las conspiraciones se multiplicaron, y finalmente se vio obligado a abdicar. El emperador destituido partió al exilio en Europa, cargando consigo la nostalgia del poder perdido y la esperanza de algún día recuperar el trono. En el extranjero, su vida fue una sombra de lo que había sido. Sin embargo, la ambición lo cegó. Convencido de que aún tenía seguidores en México, decidió regresar en 1824. Lo que no sabía es que el Congreso lo había declarado traidor. Al poner pie en suelo mexicano, fue arrestado. Su destino estaba sellado. El 19 de julio de aquel año, en Padilla, Tamaulipas, fue ejecutado por fusilamiento. El eco de los disparos, que apagaron su vida, marcó el fin de un hombre que había sido héroe, libertador, emperador y traidor, todo en el mismo cuerpo. La historia de Agustín de Iturbide nos deja la lección de que la gloria puede transformarse en condena, y que la ambición, cuando no se mide, lleva a la ruina.